vamos a comenzar nuestro trabajo del día de hoy, recordando un poquito lo que trabajamos la semana pasada. A ver, espero la participación de ustedes. Importante, por favor, para mí que participen todos, ¿ya? A ver, ¿quién me dice, por favor, lo que hemos trabajado la semana pasada? La historia clínica, doctora. La historia clínica. Muy bien, señorita. Dígame usted, con respecto a la historia clínica, ¿qué es lo que hemos avanzado? Bueno, hasta la semana pasada avanzamos en la historia clínica, exámenes dentro de ellos, cómo poder apreciar cada parte del paciente, ¿no? Cómo podríamos hacer exámenes dentro de peso, del cráneo, también exámenes intraorales y extraorales. Ya, muy bien. A ver, ¿qué nos estuvo faltando la semana pasada? ¿Quién se acuerda? Yo, Cindy Silvestre, la semana pasada estuve en la clase, pero por rato. Sé que habló sobre lo que era la historia clínica, la anamnesis y las partes de la historia clínica. Muy bien. ¿Hasta dónde avanzamos? A ver, chicos, ¿concluimos la historia? Sí, doctora. Ya, perfecto. ¿Ya? No olvidarse, chicos, ¿ya? Que en toda historia clínica es muy, muy importante el consentimiento informado, ¿ya? Eso es una parte indispensable, no podemos hacer, sobre todo en estos tiempos, ¿ya? En esta época que estamos viviendo con los problemas de salud que tenemos, no podemos nosotros trabajar, ¿no? Sin tener un respaldo para nosotros y un respaldo para nuestro paciente, ¿ya? El paciente tiene derecho a decidir qué es lo que se le va a hacer. Nosotros le vamos a dar una baraja, una relación de posibles tratamientos. Él va a decidir cuál. Nosotros estamos en la obligación de decirle al paciente qué es, ¿no? Lo que puede pasar, a qué se está exponiendo, y si él lo acepta, perfecto, trabajamos, ¿ya? No quiere decir que vayamos a hacer algo malo, ¿no? Si yo voy a hacer una extracción, yo tengo que decirle al paciente, ¿sabe qué? Este diente podría romperse. Si no se rompe, en media hora, diente afuera. Pero si se complica, si se rompe, mire usted en qué condiciones está, esta corona está muy delgadita, ya casi no tiene, de repente al momento de querer cogerla nada más con el forceps, la voy a romper. Por lo tanto, ya, usted tiene que saber entonces que me voy a demorar más. Usted tiene que saber que ya te voy a tener que sacar quizá raíz por raíz, ya. Entonces el paciente ya sabe. Usted tiene que saber que una vez que termine, que le pase el anestésico, es posible que sienta dolor. Entonces voy a hacerle mi receta, pero usted ya sabe que va a sentir, no es que yo le haya hecho algo mal, igual va a sentir el dolor. El paciente ya sabe que se va a inflamar esa zona por la manipulación que se pueda haber hecho, no porque nosotros hayamos querido trabajar mal, ¿no? Sino que de todas maneras, producto de la manipulación, va a haber ligera inflamación, y ustedes saben que la inflamación es la reacción que tiene nuestro organismo frente a cualquier agresión externa. Entonces nosotros estamos agrediendo pretendiendo hacer un tratamiento, ¿ya? Entonces el paciente tiene que saberlo, tiene que aceptarlo, ¿ya? Imagínense que no se le diga, el pobrecito se va a su casa, se echa a dormir y amanece con toda la cara hinchada. Ustedes que fuesen, ¿no? En su lugar. Entonces, mientras el paciente sepa, todo está bien, ¿no? Y no quiere decir que nosotros vayamos a cometer algún error, nos vayamos a equivocar en el tratamiento, ¿no? Eso no cubre, el consentimiento informado no cubre la mala praxis, eso es otra cosa. Pero el paciente debe de saber, así se protege a sí mismo también,
¿ya? Entonces no tenemos que olvidar esa parte, no tenemos que olvidar que tengo que tener todos sus antecedentes, ¿ya? Ustedes van a ser sus confesores del paciente, por eso les decía, tienen que ganarse la confianza, ¿no? Algunos dicen, no me va a contar todo, ¿y qué hago si no me cuenta? Y si no me dice que tiene COVID, por miedo a que yo no quiera atenderlo, entonces está en ustedes, en sus manos, que el paciente tenga confianza y les diga. Y si les dice tengo COVID, no van a salir corriendo, pues chicos, ¿no? Tienen que decirle, vamos a trabajar igual, vamos a tener, bueno, ahí casi no hay cambio, porque igual nosotros tenemos que protegernos. Para nosotros todo paciente es potencialmente contagiado hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces sí o sí tenemos que tener todas nuestras medidas de bioseguridad y dárselas a nuestro paciente, porque él tampoco tiene la certeza de que nosotros estemos sanos, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar todas esas partes. No olvidar, ¿no? Todo lo que tenemos que trabajar, lo importante que son los exámenes, tanto extra como intraorales, ¿no? Ya conversamos la semana pasada lo importante que es poner las técnicas, ¿no? Usar las técnicas, ¿no? Ya ustedes dijeron, observación, palpación, percusión, ocultación, todo eso es importantísimo, ¿ya? Listo, chicos. Eso es lo que se trabajó la semana pasada. Para esta semana teníamos que traer, ¿no? Estábamos divididos en 2 grupitos, creo, o me equivoco. A ver, sáquenme de la duda. No, Milagro. doctora. ¿Ah? No No, tenían doctora. que traer nada, no tenían que estudiar, leyeron el Sí, sílabo. dijo que la historia clínica lo llenáramos con un artículo que usted dio. El título Claro. dio. Claro, que les di pacientitos, que los dividí en 2 grupos para que tengan pacientitos comprometidos, ¿se acuerdan? Ya, entonces, eso Dos de temas. ahí. Ajá, los 2 técnicas. Muy bien, ¿ya? Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿ya? Pero primero, antes de iniciar nuestro trabajo, vamos a hacer una actividad. Ya ustedes saben, ustedes son alumnos ya antiguos, no son nuevos, saben que tenemos que trabajar nuestra PC1, ¿ya? Nuestra práctica calificada 1, porque la próxima semana ya deben de tener la primera nota. Qué rápido se fue el tiempo, ¿no, chicos? Entonces, como ya tenemos que tener nuestra primera práctica calificada, vamos a hacer, ¿ya? En estos momentos vamos a ingresar a nuestro Blackboard, nos vamos a dirigir, ya nos vamos a dirigir a la actividad número 1, ya, a la actividad número 1, y vamos a desarrollar la actividad que nos está pidiendo, ya, vamos a desarrollar la actividad que nos está pidiendo. Para que se pueda desarrollar esta actividad, ya, ustedes tienen que leer, ¿no? Responder muy certeramente y tienen que decir, ¿no? De dónde están sacando la información, ¿ya? Entonces, tenemos hasta las 5 de la tarde, tenemos media hora para desarrollar esta actividad. Por favor, quiero que cada uno de ustedes ingrese, ya cada uno de ustedes va a hacer el favor de ingresar y buscar la actividad número 1. Y me dicen si la encontraron o no. ¿Qué tal? ¿Encontraron la actividad? Por favor, me responden. Sí, doctora. Sí, muy bien. ¿Alguno de ustedes que no haya encontrado la actividad? Todos han encontrado la actividad, ¿verdad? Entonces, por favor, nos ponemos a trabajar, ¿ya? Tenemos... Actividad que Doctora, dice uno, ¿cómo se hace? actividad. A ver, de uno en uno. Cindy estaba hablando. Cindy Lady, dime. La actividad que usted menciona es la que dice PC1, actividad 1 que se encuentra en actividades sumativas, ¿correcto? Correcto, señorita.
Ya, doctora. Gracias. Ya, Melanie, ¿qué me decías? Doctora, ¿que cómo se va a desarrollar la actividad? Tal cual está pedido, ahí está pedido que hagan algo, ¿verdad? A ver, déme un minuto. Voy a ingresar yo a la actividad. Ya, ¿cómo vas a desarrollar la actividad? Tu actividad te pide cuáles son los exámenes auxiliares que le vas a indicar a un paciente que vas a someter a cirugía, ¿ya? Tienes que indicar, por ejemplo, ¿no? Yo le voy a mandar a hacer examen de orina, examen de urea, examen de colesterol, no sé. Ahora, ¿por qué orina? Porque yo quiero saber si está amarillito, si está... Entonces, tienen que explicar el porqué de cada uno de los exámenes que ustedes requieren, ¿ya? Por eso les decía, tienen que sustentar. Yo puedo mandarles a ustedes a hacer 1000 exámenes, pero ¿para qué los quiero? Eso es lo que tienen que hacer. ¿Me dejé entender? Sí, doctora, lo que pasa es que creo que me he confundido porque pensé que ese era una tarea y yo lo había mandado ya. No sé si lo Doctora, puede yo igual, eliminar yo también ya había mandado esa actividad. porque ahí me aparece en ¿Quién abrió esa actividad? Si esa actividad recién se está abriendo. No, doctora, ya figuraba en el ya sistema. figuraba en el sistema, doctora. por eso que yo entré y pensé que solamente se vencía hasta las 17 horas, dice que se vence en mi actividad. ¿Cuándo lo Yo vi, hiciste? pero el mío decía que vencía, ya estaba vencido ya del año pasado, 2019. Ujú. ¿Cuándo lo hicieron? Yo lo hice Pero yo le mandaba ayer. el día 2. El 2 yo lo mandé. Yo no lo hice porque supuse que era para hoy día la práctica, Por supuesto. porque No hay- decía 2019, decía. No decía ¿Y te 2021, todavía no se permitió podía enviar el ingresar? archivo. A ver, señorita, dices tú que decía 2019, y ahora yo te pregunto, si era 2019, ¿te permitió ingresar? No permitió, por eso supuse que era para hoy día, para la clase. Claro, es bien difícil que haya permitido. Sí, por eso, doctora, me pareció raro porque yo sí pude entrar. Decía que se vencía hoy a las 17 horas, o sea, obviamente a las 4 en punto. Y yo lo mandé, pero no sé si podría borrar, ¿no? No, ya no. Déjenlo así y vamos a darle tiempo a todos sus compañeros que no han trabajado. Ahí queda, ¿ya? Ya, Listo. doctora. Está bien, doctora. Gracias. No tiene por qué. Listo, chicos. Comenzamos a trabajar. Catherine. Sí, doctora. Milagros. Milagros. Milagros Poicón. Melanie. Melanie. Sí, doctora, yo lo envié. Lady. Sí, doctora, yo lo envié. Cindy. 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 Leandro. Sí, doctora, ya lo envié. Carlos. Doctora Rosa, ¿puede verificar si ha llegado, por favor? Porque tengo problemas, no sé si se ha enviado. A ver, Me sale un acá. ratito, Carlos, ¿ya? Eduardo. Eduardo. Sí, doctora, ya lo envié. César. César. Sí, César. doctora,
Sí, doctora, ya le envié. Sí está Carlos Mendoza. Está bien, doctora, gracias. No tienes por qué. Ya, entonces vamos a comenzar a trabajar lo que corresponde para el día de hoy. ¿Ya? Antes de que empiecen a trabajar lo que les pedí que traigan, ya vamos a dar una pequeña repasada, así súper rápida, para que ustedes puedan hacer su trabajo, tengan el tiempo suficiente de hacer el trabajo. ¿Ya? Entonces, en un minuto vamos a compartir la pantalla. Me avisan si están viendo o si no están viendo. ¿Se observa? Sí, doctora, se observa. Muchas gracias. Sí. Empezamos. Para el día de hoy, nuestra sesión es la número 3 y nuestro tema es paciente sistémicamente comprometido. ¿Cuándo hablamos de un paciente sistémicamente comprometido, chicos? ¿Cuándo hablamos de un paciente sistémicamente comprometido? Cuando el paciente pueda tener una enfermedad sistemática y eso pueda generar algún retraso en la cirugía. Bien, ¿quién habló? Ore Flores. Ya, muy bien, Ore, perfecto, ¿no? Entonces, siempre que nuestro paciente, al desarrollo de nuestra historia clínica, en sus antecedentes, ya encontremos que sufre de alguna enfermedad, entonces decimos que está sistémicamente comprometido. Para eso nosotros averiguamos, ¿no? En el paciente, sus antecedentes, ¿no? Sus antecedentes médicos, sus antecedentes quirúrgicos. Entonces, dentro de los médicos, ¿qué presenta? ¿No? O dentro de los quirúrgicos, ¿qué presentó, qué tuvo y que de repente fue solucionado a través de la cirugía? ¿Ya? Entonces, es importante eso. Dentro de todos los... dentro de todas las alteraciones sistémicas que encontramos, vamos a hablar de las más relevantes, lógicamente, ¿no? Con las que nos podemos encontrar mientras estemos trabajando. Dentro de ello, lo más importante para nosotros es saber, ¿no? Con respecto a las enfermedades hematológicas. Me supongo que dentro de lo que ya han enviado ustedes, ¿no? Han hablado mucho de esto, porque esto es muy importante. ¿Qué tipo de exámenes vamos a mandar? A ver, ¿quién me dice qué tipo de exámenes? Así, para una persona que todavía no esté muy comprometida, ¿qué le mando a la persona normal? A ver, díganme, porque igual tengo que mandarle que está sano, también tengo que mandarle exámenes para yo cerciorarme, ¿no? De repente ni él sabe que está enfermo. ¿Qué le mando? ¿Qué examen le mando? ¿Qué examen de laboratorio le pido? Hemograma, doctora. Muy bien. ¿Qué más? El examen de protrombina también, aparte de hemograma completo. Protrombina, ¿ya? ¿Qué más? Y me van diciendo los nombres, ¿ah? No sé quiénes me participan. ¿Qué más necesito? ¿De coagulación, doctora? Perfecto, Melanie, de coagulación. ¿Quién más? ¿Radiografía? Sí, es uno de los exámenes, ¿no? Pero como aquí estamos Doctora, hablando ¿la glucosa también? también de glucosa, ¿no? Doctora, electrocardiograma también. Puede ser, dependiendo si te ha dicho dentro de su manifestación que ha tenido hace poco algún problema de miocardio o si sufre de alguna angina de pecho, si es portador de válvulas, en esos casos sí o sí lo tenemos que pedir, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más pedimos? Uy, creo que no han respondido bien el... ¿Test de embarazo si es mujer? Claro, eso sí, si es que va a ser sometido a una cirugía, por supuesto, no podemos complicarnos nosotros con el problema de
del embarazo, pero siempre y cuando ella te diga, ¿no? Dentro de su interrogatorio, ¿no? Que ella sospecha de, ¿no? Pero igual nosotros tenemos que preguntar, porque si hacemos, han visto nuestra historia, ¿no? Hay una parte especial donde te pregunta por el embarazo y todo eso. Entonces siempre hay que ver esa parte. ¿Qué más nos falta? ¿Mm? ¿Qué más pedimos? Un examen de hemoglobina, doctora. Perfecto. ¿Quién habló? Ahora sí no veo quién habló. Roja Bautista, doctora. Muy bien, Rojas. Necesitamos saber la hemoglobina. Imagínense que nosotros sometamos a cirugía a un paciente anémico. ¿Qué creen que le va a pasar? A ver, ¿qué consideramos que le puede pasar si sometemos a cirugía a un paciente anémico? ¿Se desmaya, doctora? Podría ser. Si está anémico, definitivamente no hay una buena oxigenación. Hasta se nos puede morir, ¿no? Por falta de oxigenación. Imagínense que haga una hemorragia siendo anémico. Entonces, tenemos que saber, por eso yo les decía, cuando se han hecho la actividad, no es que yo mando porque sí, porque se me antoja, porque yo creo, porque ya estoy de acuerdo con el laboratorio y me va a dar mi 10% de lo que paga el paciente. No. Tiene que ser pensando. Yo tengo que pensar qué es lo que necesita de acuerdo a lo que me ha dicho que tiene, ¿no? Y ahí si me dijo que está totalmente sano, bueno, eso es lo que él refiere. No quiere decir que esté totalmente sano, pero igual yo necesito la hemoglobina, necesito el tiempo de coagulación y sangría, el hematocrito del paciente. Entonces, necesito saber por qué, ¿ya? Y es eso lo que ustedes tenían que poner, ¿no? Si pusieron, así como me acaban de decir, hemoglobina, ¿por qué? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque si la hemoglobina no es la ideal, entonces el paciente no está oxigenando bien. La hemoglobina, ¿quién traslada el oxígeno? ¿La sangre? ¿Qué parte de la sangre traslada el oxígeno? ¿A dónde se une el oxígeno? ¿Mm? ¿Quién se acuerda? Eso ya lo llevaron. ¿Mm? El oxígeno siempre va unido ¿a quién? Al hierro de la hemoglobina. Entonces, no podemos olvidar esa parte. Entonces, personas que tengan problemas hematológicos, es decir, problemas de sangre, ¿no es cierto? Sangre, problemas hematológicos, tenemos sí o sí que enviarle a hacer su batería de exámenes, de sangre. Entonces, principalmente ¿a quién? Aquellos que manifiestan ser hemofílicos, por ejemplo. ¿Ya? Los que manifiestan ser hemofílicos, los que manifiestan tener una leucemia aguda, ¿no? Los que tienen trombocitopenia o que han pasado por estas enfermedades, sí o sí, aunque el hemofílico no se cura, y ustedes saben, ¿no? Pero sí o sí tenemos que mandarle a hacer su batería de exámenes, ¿ya? Tiene que tener la consulta o la interconsulta con su médico. El médico tiene que decirnos en qué condiciones está. ¿Condiciones de qué? De este problema. ¿Tiene este problema? ¿Cómo está en esos momentos? ¿Ya? Entonces, decía su compañera hace un momento, tengo que ver glicemia. Sí, tenemos que ver glicemia. ¿Por qué? Porque de repente mi paciente es diabético. Entonces, ¿y quién me va a decir cómo está mi diabetes? El paciente no, porque ustedes saben que hasta nosotros que tenemos un poquito de conocimiento, ¿no? De la medicina y todo, cuando queremos algo hasta mentimos, ¿no es cierto? O simplemente no sabemos lo que tenemos, o creemos que tenemos algo, ¿ya? Entonces, ¿quién va a certificar eso? El médico. El médico de cabecera es el que te va a decir, ¿no? Aunque ahora ya no existen los médicos de cabecera, sino los médicos del seguro, los médicos del SIS, ¿no? Pero para eso son justamente eso, las historias clínicas, ¿no? Entonces, el contacto nada más con el médico para saber en qué condiciones está, ¿no? Y para saber, pues, que tenemos que tener presente que todo procedimiento es cirugía, ya, por lógica va a haber sangrado en lo que hagamos, ¿no? Entonces, todo problema, o sea,
que se vaya a solucionar a través de la cirugía, llámese haciendo una extracción, llámese haciendo una profilaxis, ¿no? ¿Qué hacemos primero? El famoso destartraje. Al hacer el destartraje, sí o sí el paciente va a sangrar, ¿no? Siempre vamos a hacer sangrar la encía. Entonces, tenemos que tener presente este tipo de examen, ¿ya? ¿Qué decimos? Los pacientes más graves son los hemofílicos, por lo tanto deben recibir factores de coagulación, ojo, antes, durante y después de un tratamiento odontológico. Entonces, no podemos esperanzarnos a que sí está bien, ¿no? Importante saber, pacientes con trastornos cardiovasculares, ¿no? Hace un rato uno de sus compañeros preguntaba justamente por eso, ¿no? ¿Por qué es importante? Sobre todo, ¿qué enfermedad, qué trastorno cardiovascular es importante? Todos son importantes, ¿no? Pero nosotros sabemos que siempre lo más grave es el infarto del miocardio. Entonces, cuando esto ha ocurrido, el paciente no puede ser sometido a ningún tratamiento dental, sino hasta después de 6 meses, ¿ya? Entonces, si es urgente, demasiado urgente, de repente un tratamiento para el paciente, ¿no? En el cual tenga que ser intervenido bajo anestesia, es preferible que la anestesia sea por inhalación, ¿ya? Y debe hacerse en el hospital, donde tengamos a la mano, pues, todas las medidas, ¿no? Para darle la tranquilidad al paciente de que va a estar bien. No es que, y si me pasa esto, ¿qué hago? No, ya saben que está pues dentro de un nosocomio totalmente equipado para su recuperación, ¿ya? ¿Qué decimos? ¿Por qué tenemos que tener mucho cuidado con este paciente? Porque nosotros sabemos, ¿no? Esto sí saben, espero que sí se acuerden, qué tipo de bacterias tenemos en los cálculos, en los tártaros, en el caso de que haya periodontitis, a ver quién se acuerda. ¿Qué bacterias hay? Me han llevado micro. Ya saben ya ustedes todo lo que es concerniente a las bacterias del tártaro, los hongos del tártaro, ¿no es cierto? De la placa. A ver. Streptococcus mutans. Muy bien. ¿Qué más hay? Lactobacillus. Gingivalis también. Ya, muy bien. O sea, tenemos varios tipos de estreptococos. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Los treponemas, doctora. Los treponemas, muy bien. ¿Quién habla? César, con la mano arriba. Doctora, A ver. disculpe, Rojo Bautista, quisiera saber si es que le llegó mi trabajo. Hijo, no sé, y ahorita no puedo mirar porque estoy compartiendo la pantalla, ni siquiera los puedo ver bien a ustedes, ¿ya? Porque has levantado la mano, ha aparecido tu nombre, si no, no aparece. Por eso les digo, el que está conversando, al final me va diciendo su nombre para saber quiénes son los que participan, ¿ya? Entonces, tenemos que proteger al corazón de las bacterias. Entonces, nosotros sabemos, ¿no? Qué tipo de microorganismos tienen la placa bacteriana, el tártaro. Entonces, y uno de los más, ¿no? Comúnmente que siempre está en la periodontitis es el actinomycin, ¿no es cierto? Entonces, tenemos, pues, las porfiromonas gingivales. Tenemos que cuidar al paciente. Entonces, se dice que el paciente está, ¿no? Mejor protegido cuando antes de algún procedimiento tiene una profilaxis realizada. O sea, cuando se le ha hecho la limpieza correcta de la boca, ¿ya? Ahora, tenemos que tener cuidado cuando utilizamos el anestésico. Nosotros sabemos, ¿no? Que para potenciar la acción del anestésico vamos a utilizar siempre la adrenalina, ¿no? Es lo que más usamos, ¿no? O la levonorgestrina. Entonces, si queremos eso, porque sé que me voy a demorar en mis procedimientos, ¿no? Tengo que tener presente que estoy tratando a un paciente con problema cardíaco. Y ojo, que si uso yo, por ejemplo, la adrenalina, yo sé que
voy a hacer que el paciente haga arritmias, por ejemplo, ¿no? O haga hipertensión, ¿no? O alguna isquemia, entonces, en el miocardio, entonces tengo que controlar, ¿ya? Controlar. Si voy a usar, ¿qué cantidad voy a usar? ¿Hasta cuánto puedo usar? Si me paso de ese tope, porque no sé cuánto me va a demorar mi cirugía, muchas veces las cirugías se complican, les he venido diciendo varias veces, ¿no? Nosotros vemos algo de, uy, este diente, uy, está movido, yo le pongo el dedo, no, se mueve, ahorita sale, esto es papayita, dicen ustedes, papayita, y después la papayita se va transformando, ¿no? Porque se nos complica la situación y no podemos concluirla como nosotros pensamos. Entonces se extiende el tiempo de trabajo. Al extenderse el tiempo de trabajo, el efecto del anestésico va a ir pasando. Por lo tanto, tenemos que aplicar nueva dosis. Entonces, ¿hasta cuánto más puedo aplicar? Sobre todo tratándose de un paciente con este problema. Eso tengo que tenerlo bien presente. ¿Qué otros pacientes de cuidado? Los pacientes que sufren de cáncer, ¿ya? Extraer una pieza, someter a cirugía cualquier lado de la cavidad bucal, cualquier tejido de la cavidad bucal que esté cerca, ¿no? A una zona cancerígena, ¿no? Entonces vamos a provocar problemas, ¿no? ¿En qué momento voy a hacer mi cirugía? ¿No? La cirugía la voy a hacer cuando el médico me diga que ya está en condiciones el paciente de recibirla. De lo contrario, no lo puedo hacer, puedo complicar ese cáncer que ya tiene el paciente, ¿ya? Además de ello, también puede haber reinfección, ¿no? Una infección posterior al tratamiento. Paciente con el que tengo que tener especial cuidado, con el inmunosuprimido, ¿ya? Ustedes saben que nuestro guardián no es el sistema inmunológico. Si este sistema no está en óptimas condiciones, entonces vamos a estar propensos a cualquier tipo de infección. En nuestro caso, nuestras mucosas son delgadas y por lo tanto, ¿no? pueden infectarse en cualquier momento. Entonces, tener mucho cuidado con ello, ¿no? En muchos de los casos, las infecciones que contraemos, ¿no? pueden ser de tipo hemorrágicas, ¿no? Pueden ocasionar problemas de cicatrización, no permite que cicatrice rápido, ¿no? Entonces, si hay una herida, esta se va a estar infectando constantemente, no va a permitir que cicatrice, ¿no? Pueden haber lesiones bucales displásicas o neoplásicas, ¿no? ¿Cuándo aparece esto? Justamente por el problema de inmunosupresión. Un caso muy, muy común, por ejemplo, lo que están observando acá, si observan el cursor, ¿no? El sarcoma de Kaposi, que generalmente se va a presentar ¿en quién? En pacientes inmunocomprimidos, ¿no? Generalmente los VIH positivos. Entonces, ¿no? En este caso ya no son VIH positivos simplemente, ya son pacientes SIDA, porque ya tienen los síntomas, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con ellos. Cuando son inmunocomprometidos, son presas fáciles de los hongos, ¿ya? La cándida está siempre presente, por lo tanto tenemos que cuidar ese desarrollo. Miren esta lengua blanca, esta lengua roja, por ejemplo, son dos tipos de cándida diferentes, pero son hongos al final, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado con ello. Tratar con pinzas a los pacientes que sufren trastornos endocrinos, ¿no? Entonces, un trastorno muy común en estos días es el hipertiroidismo, por ejemplo, ¿no es cierto? Este paciente va a presentar taquicardia, va a presentar ansiedad, ¿no? ¿Cuándo? Cuando nosotros abusamos de la adrenalina, y hemos dicho, si queremos potenciar el anestésico, vamos a utilizarla, pero va a traer como consecuencia eso, ¿ya? Paciente diabético,
también tenemos que tener mucho cuidado, dijo su compañera, tengo que pedir el examen, sí, tengo que pedirle la glucosa, a ver en qué condiciones está, si está controlado o no está controlado. Muchas veces el paciente puede estar controlado y se descontrola de solo saber de la ansiedad que le causa o que le genera saber que va a ser sometido a un tratamiento quirúrgico, ¿ya? Entonces, eso tenemos que tener presente. En los diabéticos, la hiperglicemia suele presentarse con poliuria. Ya nosotros sabemos que ellos hacen las 3P, ¿no? Entonces, una de ellas es la poliuria, ¿no? Polidipsia, polifagia, poliuria. Ya, una de ellas es la poliuria. Entonces, si va a haber poliuria, lógicamente va a haber deshidratación del paciente. Y al tener un paciente deshidratado, ¿no? Va a terminar así, como están observando aquí en la imagen, ¿no? Va a haber serestomía. Entonces, esto de aquí tengo que tenerlo presente antes de tratar al paciente, ¿ya? Entonces, pacientes con síndromes como el de Cushing, por ejemplo, ¿no? Pueden presentar pérdida de hueso alveolar, ¿no? Retraso en la cicatrización, ¿no? Aumento de la fragilidad capilar, como están observando aquí en esta imagen. Entonces, todo eso, ¿de dónde sale? ¿Cómo me entero? Durante el desarrollo de la historia. Hay pacientes que presentan trastornos neurológicos, ¿no? Y estos pacientes muchas veces llegan hasta las convulsiones, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a tratar a estos pacientes? Estos pacientes, como tienen este problema, ¿no? No pueden cepillarse los dientes, utilizar el hilo dental o enjuagarse con la clorexidina muy bien. Entonces, hay que educarlos en este sentido. ¿Por qué? Porque si voy a trabajar una cirugía, tengo que cerciorarme de que el paciente mantenga, ¿no? Una boca limpia, ¿no? Para que pueda cicatrizar más fácilmente, ¿ya? En este tipo de pacientes no puedo poner ninguna prótesis parcial, nada removible, no puedo hacer ningún tratamiento con placas, ¿no? No puedo poner férulas. Ellos no tienen conciencia, o sea, pierden la conciencia en determinado momento y todo esto que acabo de mencionar puede ocasionarles daño. Pacientes con apnea obstructiva del sueño, ¿no? Entonces, este paciente no puede dormir, ¿no? Entonces, muchos de estos pacientes, para ellos está indicada pues la máscara de presión positiva, ¿no? Que se utiliza en las vías aéreas, eso debe ser utilizado para que el paciente pueda dormir, ¿no? Con tranquilidad. Pero hay pacientes que no lo aceptan, que no pueden, o sea, les da demasiada ansiedad tenerlo. Para ellos se utilizan algunos dispositivos intrabucales, ¿no? Que abren un poquito la bucofaringe, ¿no? La altura donde tragamos, como se dice, ¿no? Cuando uno traga, cuando uno pasa a esa parte, ya nosotros sabemos, ¿no? La comunicación con la faringe. Entonces, a esa altura, pues hay que expandir un poquito, ¿no? Entonces, y estos aparatitos muchas veces tampoco lo soportan, ¿no? Entonces, para ellos es bien difícil tratarlos, ¿no? Fármacos. Nosotros sabemos que hay determinados fármacos, como por ejemplo los corticosteroides, los inmunosupresores, los antineoplásicos, que van a comprometer la cicatrización, van a demorarla en el tiempo, ¿no? Una herida que muchas veces puede estar cicatrizando o empezar a cicatrizar bien a los 7 días. En estos casos de consumo de este tipo de medicamentos demoran más. Hay casos que se han demorado hasta 40 días para poder cicatrizar, ¿no? Tenerlo muy presente si queremos hacer algún tipo de cirugía, sobre todo cuando la cirugía es grande. Muchas veces no es la extracción de una pieza, ¿no? Sino que es la extracción seriada, que se llama, de varias piezas. Entonces, vamos a tenerlo presente. Antes les hablaba, ¿no? De la parte de serostomía, ¿no? Entonces, la serostomía es muy, muy común en el adulto mayor, ¿no? En el paciente geriátrico, ¿no? ¿Por qué? Porque consume antidepresivo,
antipsicóticos, diuréticos, ¿no? Antihipertensores, ¿no? La mayoría de los adultos mayores hoy en día sufren de presión arterial, ¿no? Hay algunos que toman ansiolíticos, sedantes, ¿no? Algunos toman para dormir. Entonces, todo esto va a causar a la larga serostomía, ¿no? Y la serostomía en estos pacientes les causa, la falta de saliva siempre les va a causar, ¿no? Problemas, ¿no? De estomatitis, ¿no? Entonces, estas estomatitis tienden a hacer más grave las enfermedades periodontales, ¿no? Si el paciente ha tenido ya una enfermedad periodontal instalada, imagínense ahora con las mucosas resecas, sin la saliva, que una de las principales funciones de la saliva es lavar toda nuestra cavidad bucal, por eso es que estamos constantemente fabricando saliva. Tenemos un poco de saliva en la boca, la pasamos, y al rato nuevamente está llena la boca, ¿no? Porque nuestras glándulas salivales están funcionando bien y están emitiendo pues su chorrito de saliva cada cierto tiempo. Cuando esto no es así, ¿no? Se va a producir una gran resequedad, va a haber alteración del medio ecológico de aquí, de la boca, entonces vamos a tener diversos problemas. Entonces hay que tener presente porque puede llegar un paciente con este problema. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo lo tratamos? ¿Ya? Entonces, importante, ¿no? Reducir pues los fármacos que esté consumiendo si voy a hacer una cirugía bucal. Tener presente que muchas veces tengo que quitar algunos fármacos, ¿no? Por ejemplo, si está tomando aspirina, que mantiene la sangre, no permite la coagulación rápida, ¿no? Sino que mantiene la sangre en estado líquido, como se dice. Entonces, importante saber, ¿no? Muchas veces hay que quitarle 3, 4 días antes, no deben de consumirlo, ¿no? Paciente que ha sido sometido o que está sometido a radioterapia, ¿no? Entonces, igualito, tener mucho cuidado con estos pacientes, ¿no? Este paciente que recibe radioterapia puede presentar o presenta generalmente, ¿no? Inflamación de la mucosa, ¿no? Llegan a perder el gusto. Ustedes saben que los que son sometidos a radioterapia que están constantemente con el problema de vómitos, ¿no? Que regurgitan y todo eso. Entonces, todo eso tener presente, ¿no? Bueno, y es lo que teníamos para recordarles antes de que comiencen a hacer su trabajo. Chicos, vamos a mirar un videíto para que les dé un poquito de idea, o de mayor idea, porque ya ustedes tienen toda la base, para que desarrollen su historia clínica, ¿ya? Hemos tratado. Hoy vamos a hablar la atención odontológica en pacientes comprometidos sistémicamente, o sea, pacientes que tienen alguna enfermedad de base, como cáncer, hipertensión, alteración hepática, VIH, y cómo se atienden en el consultorio odontológico. Bueno, en estos casos con pacientes con enfermedades ajenas a las de la dentadura, ¿cómo es el tratamiento? Mira, siempre en estos pacientes que tienen alguna enfermedad de base hay que pedir interconsulta con su médico tratante. Si es un paciente hipertenso, pedir su último control de presión. Si es un paciente que es irregular, así esté controlado con el médico, lo preferible es tomar la atención arterial en el consultorio si se puede. Con cualquier paciente que, primero, consulta con su médico tratante y segundo, manejar una profilaxis antibiótica antes de cualquier tratamiento odontológico. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre estos pacientes y los pacientes que no sufren de tensión o alguna otra enfermedad ajena? Ok. Los pacientes que tienen enfermedad de base, un paciente sano es totalmente diferente. Es un paciente que está inmunosuprimido, es un paciente que en el consultorio odontológico es más frecuente adquirir infecciones orales. Y esas infecciones orales que hacen que cause o se agrave más la enfermedad de base que tiene el paciente. Entonces, en pacientes hipertensos, si vamos a manejar algún tipo de extracción o procedimiento invasivo en la boca del paciente, debemos manejar una anestesia con pricanezol sin vasoconstrictor para no causarle alteración en su presión arterial y precisamente antes de la consulta con su médico.
Bueno, en las personas que sufren de diabetes o alguna enfermedad con problemas del azúcar, ¿cómo es el procedimiento acá en Clínicas DIP? En pacientes diabéticos, ¿qué hacemos? Pedimos su último control de glicemia para mirar cómo está, si se puede manejar en el consultorio de una vez. Es un paciente insulinodependiente, su última consulta con su médico tratante, y si vamos a manejar procedimientos invasivos como implantes, extracciones orales o algo, tenemos que tener en cuenta que son pacientes que tienen un retardo en su cicatrización, entonces tenemos que tener cierto cuidado especial para manejarlo y su profilaxis antibiótica antes del procedimiento. Entonces, sigo con otros pacientes como pacientes con disposiciones hepáticas o renales. Esos pacientes son muy importantes porque ellos, para cualquier procedimiento invasivo, si vamos a mandar medicamentos que se metabolicen por vía hepática o por vía renal, hay que tener mucho cuidado porque la función de estos órganos está totalmente alterada. Entonces, antes de mandar un medicamento, tenemos que consultar al médico qué está tomando para así saber qué medicamentos vamos a mandar con esos pacientes. Muy importante, estos pacientes son muy propensos a adquirir con más frecuencia las infecciones en consultorio odontológico, entonces tiempos de atención mínimo y sin procedimientos invasivos. Bueno, doctora, acá en Clínicas DIP, ¿cómo es el tratamiento con estos pacientes? Bueno, aquí llega el paciente. Preguntamos siempre en toda historia clínica hay que hacer una anamnesis completa. ¿Qué sufre el paciente? ¿Qué cirugía le han hecho? ¿Qué medicamentos toma? Muchas veces pecamos por no preguntar eso y causamos una reacción peor al paciente. Siempre hacemos eso, si es un paciente hipertenso con su anestesia, preguntamos último control con el médico, cómo está. Es un paciente que viene hace años ya controladito, pues es mucho menos el riesgo que se maneja acá, pero sí los tratamos. Y algo muy importante, estamos en el mundo donde está el VIH en auge, entonces no sabemos, los pacientes no van a ser sinceros al decirnos que tienen esta enfermedad, entonces debemos tener muy en cuenta las normas de bioseguridad con estos pacientes. Nunca hay que hacer extracciones, nada, sin preguntarle al odontólogo tratante. Son pacientes muy propensos a adquirir enfermedades tanto orales y complicaciones sistémicas muy graves, entonces para tener en cuenta. Doctora, otra pregunta muy importante, ¿el tratamiento que ustedes realizan es diferente? Es un caso especial de pronto aquellas personas que vienen a extraerse una pieza dental y que, por ejemplo, una persona con diabetes que no le sana muy rápido, ¿cómo es el seguimiento a este tratamiento? Bueno, con personas con diabetes para extracción dental, si está indicada porque es un resto radicular o es una molestia del paciente, pues toca, lo anestesiamos, normal con su vasoconstrictor. Hay que manejar presión para disminuir el sangrado, siempre hay que suturar. Después de saber cómo está su control de glicemia, le mandamos alimentos fríos todo el día, lo revisamos hasta que no sangre y ya lo mandamos para la casa y posteriormente lo revisamos a los 8 días. Bueno, doctora, de pronto una invitación a aquellas personas que no se han revisado su dentadura, que sufren de alguna enfermedad dental o vocal, una invitación a aquellas personas para que se acerquen al odontólogo. Listo, entonces los invitamos acá a Clínicas DIP para que asistan a la valoración, es totalmente gratis. A los pacientes que están comprometidos sistémicamente no tengan temor de asistir a la consulta odontológica, también se les puede atender bajo ciertos parámetros pues, de seguridad que se le pueden seguir a estos pacientes. Les decía, ¿no? Era importante que vieran, darnos cuenta, comparar lo que hemos conversado antes con lo que acaban de ver en el video, y así como han visto el video es como deben desarrollar la historia, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene el paciente? ¿Cómo lo vamos a tratar? Entonces, para que tengan una idea general de cómo poner. Ya está creada la carpeta en la semana 3, van a ingresar a la semana 3, hay una carpeta que dice actividades, ¿ya? Dice actividad, tarea del grupo 2, ICA, ¿ya? Grupo 2, ICA. Entonces, por favor, ahí van a poner, no toquen nada de otra carpeta, por favor, ¿ya? Doctora, ahí subimos lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Sí, ahí van a subir
les estoy dejando tiempo para que lo completen, porque de repente no terminan, no quiero que lo suban a la carrera, ¿ya? Entonces tienen tiempo suficiente para hacerlo, les estoy dejando hasta las 11 de la noche, ¿ya? Va a estar abierto hasta las 11, así que no les pase lo que le acaba de pasar a su compañero, ¿no? Que se acabó el tiempo y se cerró, ¿ya? Así que por favor, trabajen. ¿Entregaron todo su examen, por favor? Sí, doctora. Sí, ya. ¿El resto, por favor, ya entregó? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, ya estamos en el límite, ¿ah? Todos han podido entregar con facilidad. Sí, ¿no, chicos? Sí, doctora. Ya, qué bueno. Ya, Sí, doctora. entonces, ya listo, listo. Entonces vamos a continuar nosotros. Ya estamos también a pocos minutos, ¿no? De culminar nuestra práctica del día de hoy. Yo les voy a pedir, por favor, que revisen bien ya el contenido que tenemos en el sílabo. Ahí está todo lo que hay que presentar, ¿ya? Ya saben, ya les hice notar hace un momento el sílabo, lo que se trabajaba hoy. Ya está creada la carpeta que dice actividad grupo 2 ICA. Ahí lo van a poner, por favor, ¿ya? Y vamos a trabajar lo que concierne, pues, a esta práctica. Todo lo que han estado haciendo durante la práctica lo van a colgar ya en esta carpeta de actividades que ya uno de ustedes me dijo que ya la pudieron observar, o sea que ya no tenemos problema en ese sentido. Y a concluir, pues chicos, todos a trabajar bien. Vamos a presentar, no olviden, está bien claro, ahí dice qué es lo que tienen que presentar, el caso clínico, tienen que presentarme el caso clínico y tienen que presentar la historia, ¿no? La historia clínica donde están desarrollando ese caso. Chicos, por este día, muchas gracias, no olviden presentar sus trabajos y nos estamos viendo la próxima semana, si Dios quiere. A estudiar bastante, miren que la otra semana es práctica calificada número 1, ¿ya? Nos Está bien, estamos viendo. doctora. Chao. Hasta luego, cuídense. Luego, doctora. Doctora. Doctora, cuídese. Bien, chicos, cuídense mucho.